Vamos a seguir con el punto 2 del tema, que es ya la derivada en un punto. Antes de deciros la fórmula de la derivada, voy a introducir un poco de dónde viene la fórmula. Bueno, acordáis que estuvimos viendo la tasa de variación media, que me daba el crecimiento medio en un intervalo. Pero ahora lo que se quiere es calcular el crecimiento en un punto, en un único punto A. Si queremos calcular el crecimiento en un único punto A, podríamos utilizar la tasa de variación media en el intervalo A, A. Pero al calcularlo nos queda que esto es f de A menos f de A entre A menos A y da 0 partido por 0 y no obtenemos ningún valor, no tiene sentido. Por tanto hay que intentarlo hacer de otra manera. Bueno, pues entonces lo que se hace es que en vez de coger el intervalo AA, tomamos intervalos de la forma A más H. Si consideramos estos intervalos y hacemos que si la H tiende a 0, este intervalo tiende al intervalo AA y por tanto podemos averiguar el crecimiento en el punto A. Eso es lo que se intenta. Entonces, si calculamos, por ejemplo, la tasa de variación media en el intervalo A más H, la fórmula del crecimiento quedaría así. F de A más H menos F de A entre A más H menos A. Si me doy cuenta en el denominador, esta A con este menos A se va y me queda F de A más H menos F de A entre H. Si ahora hacemos que el H tienda a 0, de ahí obtenemos la definición de la derivada de una función en un punto, que sería lo siguiente. Si la h tiende a 0, ya podemos obtener la derivada de la función en un punto, que es f' de a. La derivada se representa así, f' de a. La derivada de a, la derivada en el punto A, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Esta es la fórmula de la derivada en un punto. Es verdad que vamos a hacer algún ejercicio porque manejéis un poquillo esta fórmula, pero luego las derivadas se van a hacer con la regla de derivación, es decir, que esa fórmula luego no la vamos a utilizar. Me gustaría que supierais un poquillo utilizarla por repasar un poco los límites y ya está. Ahora me gustaría comentaros lo que significa gráficamente, que para eso he puesto estas 4 gráficas aquí. Gráficamente, la derivada sería lo siguiente. Lo que hacemos es que tenemos el punto A y cogemos el otro punto y lo vamos, como hacíamos que h tendiera a 0, pues lo que estamos haciendo es que el punto B lo vamos acercando a A. Os recuerdo, ¿no?, que la tasa de variación media era la pendiente de la recta secante. Por tanto, en la primera gráfica calcularíamos la pendiente de la recta secante. Después, así, en la segunda, en la tercera gráfica y en la cuarta, iríamos acercándonos poco a poco a ese punto A. Pues, ¿qué pasa cuando el punto B está muy, muy, muy cercano al punto A? Pues lo que pasa es que, en vez de la pendiente de la recta secante, al final lo que vamos a calcular va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto A, el punto A S mayúscula. La recta tangente, supongo que os acordáis de lo que es, ¿no? La recta tangente es la recta que pasa por un único punto de la función, toca la función en un único punto. Pues la derivada coincide con la pendiente de la recta tangente en ese punto.
Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula la derivada con la fórmula que os acabo de dar, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que la derivada en un punto A es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Bueno, pues ejemplo. Si por ejemplo tenemos la función f de x igual que 2x menos 1 y queremos calcular la derivada con la fórmula en x igual a 2, lo que hacemos es lo siguiente. La derivada en 2 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 entre h, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h es cambiar en la función la x por 2 más h, donde pone una x aquí, y evidentemente aquí, donde pone una x tengo que poner el 2 más h, por tanto sería 2 por 2 más h menos 1 y ahora menos f de 2. f de 2 es poner donde pone una x, poner un 2 y calcularlo, ¿no? Pues sería menos 2 por 2 menos 1 entre h. Bueno, evidentemente el numerador se tiene que desarrollar y simplificar. Pues será el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 2, 4 más 2 por h, menos 1, y ahora ya menos, pues 2 por 2, 4, menos 1, 3, pues menos 3, entre h. Si sigo simplificando el numerador, me queda 4 menos 1, 3, 3 menos 3, 0, por tanto queda 2h entre h. Si calculamos ahora el límite, esto sería 0 entre 0, pero me doy cuenta que esa h se puede simplificar. Y por tanto es el límite cuando h tiende a 0 de 2, que vale 2. Por tanto, la derivada en el punto 2 vale 2. Os digo que esta fórmula está bien para que practiquéis los límites, os vendría bien, pero es verdad que las derivadas las vamos a hacer completamente de otra forma. Vamos a utilizar las reglas de derivación para hacerlas y de hecho vamos a empezar ya con las reglas de derivación. Si no habéis entendido bien toda esta definición que os he dado, bueno, pues tampoco os preocupéis mucho. Poco a poco iremos entendiendo que la derivada coincide con la pendiente de la recta tangente. Eso sí que es importante que lo sepáis. Yo creo que hasta aquí está bien. Un saludo.